La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en el momento que desee y en cualquier parte del mundo. Además, tenemos las transmisiones en vivo y en directo. En este momento estamos saliendo por el Facebook de Radio Santa Rosa, por el Facebook de Radio Quillabamba, por el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Estamos en esa transmisión en vivo y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 13 de diciembre del año 2022 y llegamos a este día con un país bastante convulsionado, lamentando las 7 personas que fallecieron el día de ayer debido a estas manifestaciones que ha habido en varias zonas de nuestra patria. Rosa María Palacios nos va a hacer el análisis y nos va a contar todos los detalles y también las declaraciones que dio ayer el general Oscar Arriola, que habría gente infiltrada de movimientos terroristas. Muy bien, ya estamos, sí, en breves instantes estamos con Rosa María Palacios y también ayer hemos sabido que la señora Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres estuvieron presentes y tuvieron mucho que ver en ese mensaje a la nación, ¿no? Y esto lo ha dicho no cualquier persona, sino el exministro Willy Huerta. Así es que hay bastante información que analizar el día de hoy y también vamos a estar hoy día con la magíster Milagros Campos, experta en temas de reforma política, para ver qué salida se puede encontrar a este momento difícil que pasa nuestro país. Momentos muy difíciles, momentos muy duros, pero vamos a salir adelante. Siempre hemos salido de todos los problemas, pero hay que encontrar luces. Ayer estuvo con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, diciéndonos que no se puede hacer elecciones atropelladamente, sino hay plazos que cumplir. Sí. Tenemos problemas con la conexión con Rosa María, pero en este instante vamos a entrar con ella. Queremos agradecer la audiencia que tenemos en todo nivel. Muchísimas gracias a los que colaboran con Radio Santa Rosa a través de la rifa, de los compras de calendarios. Ustedes saben que vivimos de esas actividades. Y también agradecer a los que nos están ayudando a través del PayPal. Muchísimas gracias por sus donativos. Quiero agradecer de manera afectuosa a Fernando Nieri, que nos ha ayudado en el PayPal estos días, y también a Gloria Fuentes Zúñiga. Bueno, tenemos estas personas que nos ayudan con el PayPal y los vamos a recordar siempre. 8 de la mañana con 7 minutos. Ahora sí, ya se arregló los equipos de Rosa María y ya estamos en conexión. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Algo pasaba con mi cámara, la imagen salía invertida, así que ya está arreglado. No sé cómo lo he arreglado, pero lo he arreglado. Y vamos a empezar, como todas las mañanas, leyendo las menciones de nuestros auspiciadores. Si las logro encontrar,
En todo el laberinto, acá están. Muy bien, tenemos mucho que explicar esta mañana, así que les agradezco muchísimo, ahora sí, su paciencia. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Andro Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, ustedes también, como ha dicho Abel hace un instante, pueden ayudarnos a través de las billeteras electrónicas que aparecen en pantalla. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR con su teléfono. Y por otro lado, también se puede usar el PayPal a través de su tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo. Nos pueden hacer una donación, de hecho llegan y son muy, pero muy agradecidas. Vamos a poner derecha la cámara porque estaba un poco chueca. Muy bien. A ver, ayer ha sido una jornada muy, muy difícil. Primero que salga el PayPal para seguir hablando, porque vamos a cambiar de tema. Ahora sí, vamos al análisis político. Ayer ha sido un día muy difícil para el Perú porque lo primero que hay que lamentar es que 7 personas han muerto. De ellas, 2 adolescentes y 3 chicos de 18 años, gente muy joven, baleada. Hay un caso de perdigones, pero la mayoría de los casos son de bala. Y la población tiene armas hechizas, las hemos visto en Andahuaylas, en varias imágenes. Pero es la policía la que tiene la bala, no la población. Todavía, por supuesto, no hay explicaciones, no hay investigaciones claras. Hay imágenes que circulan, algunas verdaderas, otras falsas. Ayer también han habido ataques a la Policía Nacional. El jefe de la DICOTE señaló que hay 119 policías heridos. Ataques a la propiedad privada, 3 medios de comunicación. América, donde yo he trabajado, donde queda América y Canal N. Panamericana, con las lunas destruidas. Exitosa, con un vehículo y un chofer que no tiene culpa de nada, también atacados.
un equipo de TV Perú, un reportero y un camarógrafo en la Panamericana Sur haciendo una cobertura sobre Ica, estaban parados solos en la carretera, ha pasado un bus, ha bajado una turba y les han comenzado a pegar. La empresa Gloria ha sufrido el ataque a su planta de acopio en Majes, una planta que fue tan brutalmente atacada y saqueada porque se metieron a robar. Son ladrones y los hemos visto, están las fotografías cargando los envases de lo que han robado, de su lucro mal habido, digamos, están ahí y están las fotografías, ¿eh? A cara descubierta. Esa planta está inutilizada y hoy en Majes no se va a recoger leche. Y quien no entrega leche, un día puede ser, dos, tres, tienes que tirar la leche al río. Pobres ganaderos, porque son los que se van a perjudicar en mayor medida y son pequeños agricultores de Majes los que van a estar severamente perjudicados porque no va a haber recojo de leche. Esa es la situación hoy en el Perú. ¿Y qué piden las personas que están protestando? Primero, hay que establecer quiénes protestan hoy en el Perú. Recuerden ustedes, el día miércoles, el presidente de la República, entonces Pedro Castillo, da un golpe de Estado. A pesar de que México, Argentina, Bolivia y Colombia no sepan lo que es un golpe de Estado, porque probablemente no los han sufrido como nosotros, ya han sacado un comunicado hablando del presidente Castillo y sus derechos humanos, en el Perú el miércoles hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que tenía que ser validado, apoyado por la Fuerza Armada y por la Policía Nacional. Y la Fuerza Armada y la Policía Nacional no quisieron unirse a una aventura golpista que termina con todos presos tarde o temprano, sino en el momento del golpe, mucho tiempo después. No se unieron a esta aventura golpista y la sucesión constitucional se activó. De acuerdo a la Constitución del Perú, le toca a la vicepresidenta asumir la presidencia. Asume Dina Boluarte siendo muy impopular, sin tener ninguna preparación para el cargo, siendo una presidenta muy débil, eso es clarísimo. Y en lugar de tranquilizar al país, el miércoles juramenta y dice que se queda hasta el 2026. Para el jueves habían pequeñas protestas de apoyo a Castillo. Para el viernes también todavía la protesta era pequeña, estaba ubicada básicamente en la carretera Panamericana Sur, en el barrio chino. Para el sábado, Andahuaylas estaba en pie de guerra. Por eso es que el domingo escribí: la urgencia de esta hora es que Dina Boluarte anuncie un adelanto de elecciones. Y lo anunció cuando ya habían 2 muertos. Ayer, pese a todos nuestros ruegos de que baje la violencia, no bajó. Y no va a bajar en los próximos días probablemente. Porque la empatía que se desarrolla con las víctimas comienza a crecer por todo el país. Porque todos sabemos que para esas víctimas probablemente no haya justicia nunca. Y eso puede terminar muy mal. Pero que no se diga que no se advirtió hasta el cansancio. Ahora, ¿hay infiltrados del Movadef? Sí los hay. Siempre los hay. ¿Eh? Hoy hay un reportaje en El Comercio que los identifica con nombre y apellido y ubicación y fotografías, bien por el trabajo de inteligencia. Bien por el trabajo de inteligencia, porque se tiene que hacer. La policía está de civil en todas las manifestaciones y tiene que estarlo. ¿Hay personas que están protestando que quieren que Castillo regrese a la presidencia? Es probable. No se descarta que haya una base de apoyo de Castillo.
Pero que todos son terroristas, por el amor de Dios, dejen de decir esa tontería, que lo único que hace es exacerbar a la gente, ponerla furiosa. Si matan al hijo de mi vecino, yo salgo a protestar. Yo no soy terrorista, pues. Yo estoy furioso, porque el Estado ha matado al hijo de mi vecino. Entonces tienen que dejar que la gente exprese su furia y canalice su furia. No hay partidos políticos nacionales en el Perú hoy que puedan establecer un liderazgo claro en estas protestas. No hay un líder. Cada comunidad tiene un conjunto de líderes múltiples. Y cada comunidad que se levanta en el Perú tiene una dinámica propia que tienes que conocer. No se trata de un problema solo nacional, también tiene sus particularidades regionales. Y desde Lima parece que no se entiende. Entonces, ese es el problema. Sí sé que estamos con Milagros Campos, vamos a empezar con ella, porque hay varias cosas que yo quiero en este programa aprovechar para explicar, más allá de lamentar todo lo que está pasando. Hay cosas que deseamos, pero que no se pueden hacer. Y eso es lo más difícil de explicar en derecho. Y hay que explicar por qué. ¿Por qué no es posible disolver el Congreso al instante que Dina Boluarte renuncie, al instante, y tener elecciones nuevas al instante? Esos tres procesos no se pueden dar en simultáneo, porque no quedaría quien gobierne. Es absolutamente imposible. Volvemos a lo lógico. Solo lo lógico, olvídense de la Constitución. Supongamos que sí, tiene razón, Dina Boluarte está incapacitada para ser presidente del Perú, que renuncie. Muy bien, renuncie. Asume el señor Williams, o otro congresista que puede ser elegido entre ellos como presidente del Congreso. Pero le piden que se disuelva. Se disuelven, se autodisuelven. Figura que no existe en la Constitución. ¿Me pueden explicar quién gobierna? Vamos con Milagros Campos, que está esperando nuestra conversación porque tiene cosas que hacer muy temprano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Encantada de estar en tu programa y sumarme a los lamentables hechos que estamos viviendo y que son muy preocupantes, ¿no? En efecto, porque creo que lo que falta es la docencia política que alguna vez hicieron los partidos en el Perú para explicar cosas que normalmente las personas no conocen. Por ejemplo, el artículo 116 de la Constitución establece que el presidente juramenta el 28 de julio del año en que ha sido elegido. Por lo tanto, la Constitución ordena un cronograma electoral que se realiza esa elección en el primer semestre del año. No puede realizarse en el segundo semestre del año, ni después del 28 de julio. ¿Por qué esta camisa de fuerza? Habría que explicárselo al público. Mira, creo que es importante entender que el Estado se tiene que organizar en base a reglas. Eso es lo que nos hace una sociedad civilizada. Y las reglas no benefician a nadie, sino que ordenan nuestra vida y ordenan los conflictos y los procesos políticos. Entonces, creo que un punto de partida es entender que las crisis se tienen que canalizar bajo determinadas reglas. En realidad, hemos vivido en crisis en los últimos años, pero sin menospreciar la gravedad de tener pues 5 presidentes en 5 años y de estar a un ritmo en el que se recortan las presidencias. Creo que lo que tenemos que entender es que escalando conflictos, todos los conflictos se han canalizado a través de la Constitución. Es cierto que no ha logrado calmarse y encaminarse, pero por lo menos debemos de entender que se ha mantenido el orden constitucional. Y lo deseable es que en esta coyuntura
ocurra lo mismo, que logremos canalizar los conflictos. Ahora, hay una demanda para nuevas elecciones, pero las elecciones no se pueden hacer como que organizo una asamblea para este domingo, porque justamente lo que tienen que hacer las elecciones es darle cierta solución al conflicto. Lo que tienen que hacer estas elecciones de alguna manera es legitimar a quien gane, y cosa que no hemos visto ahora. Para eso, pues, se trata de buscar las condiciones para una elección competitiva. Esto tiene reglas, tiene plazos, no solamente en la Constitución, sino también en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley de Organizaciones Políticas, y plazos para que a nadie le tome por sorpresa, porque hay quienes están preparando para poder competir en elecciones, hay quienes les toma por sorpresa, porque estas elecciones debieron haberse realizado en el 2026, entonces hay un plazo para la convocatoria, un plazo para la inscripción de candidatos, un plazo también para que esta inscripción de candidatos proceda previa a una elección interna, ¿no? En fin, tachas que corresponde realizar. Vamos a explicar esto de los plazos. Algunas personas me escriben y me dicen, pero doctora, cuando disuelven el Congreso, hay un plazo de 4 meses. Entonces, ¿en 4 meses se pueden hacer elecciones? ¿Por qué no se van a poder hacer en 4 meses? ¿Cómo se responde a eso? Creo que es importantísimo mirar que ese es el contexto en el que se disuelve el Congreso, que también sería motivo de conversar las condiciones en la Constitución del 93 tiene la disolución del Congreso, que difieren sustancialmente de los candados que había previsto la Constitución del 79 en un Congreso bicameral. Pero ya, dejemos ese tema y pensemos. En el momento que se disuelve el Congreso, el presidente queda sin el control político básico que significa el Congreso. Entonces es lógico que se haya puesto un plazo máximo en el que todo el mundo corre, y ahora con más reglas, con elecciones internas y con la debilidad misma de los partidos que tienen que buscar candidatos porque no son organizaciones permanentes. Entonces lo que se busca ahí, el bien mayor, no es tanto la participación política en las elecciones competitivas, sino restituir un órgano que ha sido disuelto, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta. Ahora, aquí creo que hay que escuchar también a los expertos de OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, y saber cuáles son los plazos mínimos en los cuales se puede realizar un proceso electoral con las reglas que permite y garantiza no solamente la participación, sino un resultado adecuado, porque si hacemos unas elecciones a las locas para que después no se cumpla con la legitimación de ese proceso, estamos nuevamente encontrando una solución que lo que va a hacer es agravar el problema. Lo que ha dicho el jurado ayer es lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones. 270 días es lo que se necesita para un proceso. Desde que se abre el padrón, desde que se verifica la inscripción de todos los partidos, como tú dices, desde que se hace el procedimiento. En este caso tendrían que hacerse primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, con la campaña correspondiente, luego pasar a una segunda tachas, etcétera, etcétera, apelaciones, presentaciones de hojas de vida, en fin, son muchísimos actos durante un proceso electoral que son impugnables además, que suben hasta el jurado, que bajan de nuevo. Lo hemos visto en los últimos eventos que hemos tenido electorales. El jurado dice 9 meses. El proyecto de Digna Calle decía julio 2023, nuevo presidente. Es entonces la cuadratura del círculo, pues no entra. Yo le decía, no, ya, no entra. No hay cómo meterlo. O sea, si decimos, vamos a elecciones ya, no hay 270 días. Entonces, dos posibilidades. O modificas constitucionalmente la fecha del 28 de julio y el presidente juramentará en otra fecha, ese es un camino, o liquidas los 270 días y haces una nueva ley electoral con otro proceso y otros plazos para hacerlo en 4 meses, como cuando se hacen solo las elecciones parlamentarias. Si es que quisieras cumplir con eso, ¿cuál de las dos es la viable?
A ver, en situaciones de crisis, lo que tenemos que pensar es que, en primer lugar, hay que buscar un acuerdo político. Ese acuerdo político necesita ciertos liderazgos que las organizaciones que protestan hoy parecen no tener. Entonces, coincido con lo señalado anteriormente, tenemos que mirar claramente, buscar un acuerdo político. Ese acuerdo político se puede viabilizar a través de una norma legal que efectivamente cambie ciertos plazos, pero nunca que deje sin garantías el resultado y la participación política. Claro. Entonces, creo que 4 meses, mi impresión por lo que he escuchado y lo que he hablado con quienes han organizado elecciones, queda muy corto, más aún cuando se trata de elecciones generales, ¿no? Ese es un punto que claro, para que se tenga claro, o sea, tendrían que estar en enero, o sea, ahorita estamos en diciembre, la segunda o tercera semana de enero inscribiendo candidatos. Ese es el cronograma normal. Para enero se inscriben las candidaturas. Por lo menos las presidenciales y las parlamentarias en febrero. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, y no has hecho primarias. Y no has hecho nada. Y no has hecho la reforma constitucional para recortar el plazo. Además, el punto por el cual tenemos que partir, ¿no es cierto? Tenemos que tener un cronograma tentativo claro para saber qué otras normas suspenden, porque, por ejemplo, durante la crisis política del 2000 se suspendió también el plazo de 6 meses con la finalidad de que las altas autoridades que ejercen cargos públicos pudieran competir, porque hay una restricción constitucional también para quienes ejercen altos cargos y también viceministros que puedan ejercer su derecho a participar, también para todos los funcionarios públicos, para que renuncien 60 días antes y puedan ejercer su derecho con la finalidad de manejar una transparencia en este punto, ¿no? Entonces, también creo que la protesta, si uno trata de entender la protesta hoy, la protesta en Arequipa, en Cusco, en Puno, por ejemplo, el presidente regional pide la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso. Entonces, ¿quién va a gobernar? Es como la propuesta de la anomia social, que no haya Estado, o sea, que no haya presidente y que no haya Congreso, y que después se nombra uno nuevo. Pero, ¿quién maneja el país mientras tanto? Y hay personas que ayer me decían, una junta militar. Eso es una dictadura, ¿no? ¿No se dan cuenta que es la consolidación de una dictadura? No se puede. Ahora, en la otra mano, hay que decir también, doctora, usted trabaja muy cerca del Congreso, pero yo esperaba ayer el debate sobre la propuesta ya presentada ayer mismo de la Presidencia de la República para el adelanto de elecciones. Y sin embargo, ese debate ayer no se pudo dar en el Pleno. Estaban ocupaditos en unas trompeaderas locales, entre uno que le pegó, el otro no sé qué, se lo mandamos a ética, uno que le decía imbécil. Pero es posible exonerar el trámite de comisiones a ese proyecto, que además se parece mucho al de Digna Calle, salvo por las fechas. ¿Eso es posible? ¿Es posible que esta semana se pueda aprobar ese proyecto? A ver, lo que señalaría es que la Comisión de Constitución ya había aprobado por mayoría simple, ¿eh? No había, no se vislumbra a partir de la votación en la Comisión de Constitución que eso reúna 2/3 de los votos que supone una reforma constitucional. Pero ya había un dictamen aprobado, ese dictamen está en el Pleno y entiendo que ayer, por lo que trascendió en medios, se había priorizado para que pueda entrar a debate en el Pleno. De manera que en la próxima sesión podría estarse debatiendo ese tema y creo que por eso es que es muy importante en ese momento que haya una comunicación fluida de parte de los organismos electorales y del Congreso para aprobar un calendario, un cronograma, bueno, el cronograma lo aprueba propiamente el jurado, pero sí que la fecha que ponga el Congreso esté dentro de los términos posibles, ¿no? Yo admiro mucho tu periodismo constitucional porque
Creo que esa difusión del Congreso y muchas de las dudas que aparecen normalmente es porque la gente en general no conocemos el texto de la Constitución, ¿no? Y siempre suelo decirle a mis alumnos que no importa que creas que te sabes la Constitución de memoria, consúltala de nuevo y vuélvela a leer, porque Una es vez, allí donde entendemos además cuál es la finalidad de cada una de las normas, y ¿no? uno se olvida, por ejemplo, el artículo de la juramentación del 28 de julio, digamos, yo lo tengo en la memoria, pero lo he tenido que ir a buscar de nuevo, a leer el texto y decir, sí, no hay nada que hacer. El presidente tiene que juramentar el 28 de julio del año en que ha sido elegido, que esa era la parte que no me acordaba. Entonces tiene que ser elegido en el primer semestre del año, porque si no es imposible cumplir con el artículo de la Constitución. Esta regla, reitero, que es una regla neutral, ¿por qué? Porque ya todos sabemos que va a ser así, y si está en la Constitución es porque tiene ánimo de permanencia en el tiempo. ¿Puede ser cambiada? Sí, puede ser cambiada, pero tienen que estar de acuerdo 87 congresistas en 2 legislaturas. Y ahí está la urgencia también de esta hora para el Congreso. O sea, el Congreso tiene que darle una señal a la población que sí, que se va, igual que Dina Boluarte. Eso es la única forma de que la crisis pare. Por lo menos las señales tienen que estar claras y tienen que ser oportunas. Pero no vemos eso, ese es el problema. Ahora, el Congreso puede ser disuelto de una forma distinta a la establecida en la Constitución, con 2 negativas de confianza. No, pues eso sería un golpe de Estado, ¿no? Eh, Cualquiera que lo realice, terminamos además, y creo que eso es importante tener en cuenta, terminamos en una incertidumbre. Justamente lo que busca las soluciones constitucionales es darnos un canal para seguir viviendo como Estado, como sociedad civilizada. Entiendo que esto pues puede resultar complicado cuando vemos las protestas y que las plataformas vayan a un cuestionamiento de las autoridades. Pero justamente yo recordaba algunos de los libritos como ese Peserovsky, ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones, ¿no? Y justamente lo que nos recuerda es cuáles son esas finalidades de hacer elecciones. Creo que miramos también Popper, ¿no? Decía, la manera en que las sociedades civilizadas resuelven sus conflictos y derrocan a los presidentes es a través de elecciones y no de un derramamiento de sangre. Entonces, creo que ese es un punto. Hemos tenido un golpe de Estado. Hemos logrado que las instituciones y la sociedad respondan con debilidad del golpe o lo que fuese, pero hemos logrado, yo acá no me pondría muy exquisita, se ha logrado superar ese momento. Lo que necesitamos hacer es encauzar este proceso político en un acuerdo que nos lleve a este proceso electoral que ya se ha anunciado y que el Congreso también ha señalado, pues determinando ya las fechas. Claro, pero suponiendo que encontramos consenso y 87 votos para que se adelanten elecciones, muy rápidamente. La segunda parte de esto, que es la más complicada y la más difícil de explicar, tiene que ver con su trabajo como miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Es decir, con estas reglas producimos este resultado. Queremos otro resultado, necesitamos otras reglas. Es como una receta. Si tú le metes los mismos ingredientes, te sale igualito el postre. Pero si cambias los ingredientes o cambias el proceso de mezclarlos, de repente te sale otro postre. Entonces, el problema es que la urgencia de hacer una elección a trompicones no te da tiempo para hacer las reformas políticas que son absolutamente indispensables. ¿Cuáles serían la agenda mínima? La agenda mínima de una reforma política que cambiara el enfrentamiento entre poderes, el balance entre poderes y que nos diera de nuevo estabilidad para que los presidentes cumplan 5 años en su mandato. ¿Cuál sería esa lista que usted cree prioritaria de reformas si se pueden hacer?
A ver, dos asuntos que me parecen importantes de mencionar antes de entrar a las reformas eh, posibles y urgentes, digamos, ¿no? Lo primero es que un estupendo sistema perfectamente articulado de ingeniería constitucional no funciona si los actores políticos no lo hacen funcionar. Es verdad. Entonces, lo primero es que creo que tenemos que tener en cuenta que ninguna reforma es una varita mágica que haga que el sistema político nos conduzca. Se ha congelado la imagen por un instante. Estamos con Milagros Campos, abogada, profesora de Derecho Constitucional, ha asesorado a numerosos congresos, ha sido miembro de la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel, que propuso en el 2018 un abanico de reformas muy importantes para cambiar el sistema político del Perú. Lamentablemente, las reformas solo fueron tomadas parcialmente y no han terminado de aprobarse. Una de ellas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nuevamente estamos con Milagros Campos, le pedimos que abra el micro, ahí estábamos. Listo. Habíamos descartado ya la reforma como varita mágica. ¿Qué más? Entonces, lo segundo es políticas públicas, actores políticos, políticas públicas. Ahora, entremos a lo que me preguntabas, que creo que acá hay que buscar consensos. Yo propondría que como reforma mínima posible y de alto impacto, tendríamos que restaurar, por más de que parezca pues contrafáctico, la necesidad de eliminar la prohibición de reelección parlamentaria inmediata. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay carreras políticas, porque lo que ha habido es en exceso renovación y no ha habido justamente lo que hace que tengamos un cuerpo más experimentado de políticos que hagan política. Y Entonces, que sean claro, líderes en su comunidad para poder llegar a un acuerdo. El problema hoy es que no hay liderazgos. Ese es el problema hoy. ¿y cómo logramos eso? Supone lo que tú haces cada día, docencia constitucional, política, y supone también que sean las propias autoridades que logren explicar las reformas, porque esta no es una reforma que se pueda llevar a cabo entre Ejecutivo y Legislativo. Necesitamos que se socialice, que haya una deliberación pública sobre este tema. Y con ello, pues, cambiar también un poco la agenda y pensar en qué país queremos. Lo segundo que creo que es muy importante y lo hemos visto ahora es que tenemos que cambiar ese sistema de responsabilidad del presidente de la República durante su mandato. Las normas que tenemos son insuficientes. Yo opto más bien por la propuesta que viene haciendo Francisco Iguren desde que escribió su libro por el 2006, ¿no? Y que señala que ese artículo 117, que dice que solo puedes procesar al presidente de la República o acusar al presidente de la República durante su mandato por cuatro causales, que lo amplíes a delitos que incluyan corrupción, que incluyan graves delitos, por ejemplo, pues un homicidio calificado, claro. O temas... Ahora, ya hay que decirlo, Mili, el tratado que el Perú ha asignado, ha firmado contra la corrupción de Naciones Unidas, el artículo 30 manda al Estado peruano que el sistema de inmunidades y privilegios para altos funcionarios no puede sustraerlos de la acción de la justicia en materia de corrupción. El Perú ya firmó ese tratado. Tienes que adaptar la Constitución a lo que dice el Tratado contra la Corrupción. Entonces, los delitos de corrupción entran todos. Pero además, por último, si no quieren poner un listado de delitos porque no se les ocurre, eliminas el 117. Punto. Lo derogas. Y el presidente tiene el mismo tratamiento que un ministro, que el presidente de la Corte Suprema, que un congresista, en el manejo del tratamiento de los delitos que cometen. Que es una protección adecuada y suficiente, ¿eh? No requiere más. En la medida que no cometa delitos, claro, por supuesto, pensando en eso. Coincido, porque además, si hacemos una mirada comparativa en la región, no existe un presidente que tenga una protección tan absoluta como el que ofrece la Constitución del 93, que repite... Amigos de otros países, una abogada brasilera me decía, no entiendo por qué no tienen impeachment en su Constitución. Yes. No, nadie lo entiende, porque efectivamente nunca estuvo. De otro lado, tenemos también una institución, o sea, si tenemos un régimen presidencial,
atenuado por las instituciones europeas parlamentarias, asumamos nuestro rol, nuestro sistema, digamos, presidencial y cambiemos el Congreso cada 2 años y medio. De manera total, parcial, por tercios, por mitades. Ustedes propusieron por mitades, pero eso es una forma de desfogue del conflicto social. Inmediatamente baja el conflicto social, porque siempre, y eso es lo maravilloso de la democracia, las cosas tienen fecha de caducidad, van a cambiar. Lo horrible de la dictadura es que nunca sabes cuándo acaba. Lo lindo de la democracia es que acaba, es como un partido de fútbol, tiene un número de minutos que se juegan y se acaba y todo cambia. Y vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Cambiar al Congreso cada 2 años y medio es una válvula de escape también para calmar a la población. Eso sería razonable y eliminamos la disolución del Congreso para que el Congreso no tenga esta guerra permanente con el Ejecutivo. Se elimina, pero eso sí, cada 2 años y medio me cambias un segmento del Congreso y cambias la correlación de fuerzas políticas en el Congreso. ¿Sería lógico? Mira, Rosa María, yo he tenido una evolución, un cambio total en ese punto. Siempre me pareció que la renovación del Congreso, que no es revocatoria, creo que también eso es No. importante mencionar, se cumplen los periodos. Lo que hacía es que haya una campaña permanente y que esto podía incentivar conductas populistas y menos consensos, ¿de acuerdo? Pero hace algunos años, y a la luz de lo que hemos visto en nuestros propios procesos políticos, y además a la propia volatilidad que tiene el electorado, necesitas efectivamente que el Congreso represente. Y creo que esto, lejos de tener la amenaza de quitarle la mayoría al Ejecutivo, al final de cuentas, podría recomponerla, ¿no? Porque lo que hemos visto justamente es que el electorado, que al final es el soberano y el que va a resolver los conflictos, irá tasando y manifestará con su voto si quiere premiar al presidente o si quiere premiar a la oposición del presidente. Y el presidente ajustará su conducta también a esto. Entonces me he vuelto una defensora de esta renovación porque creo que la disolución, como Eduardo Arias lo llama, han constituido disolución y vacancia armas letales o nucleares que hacen que los mecanismos de control se vean como mecanismos muy soft, muy suaves para Claro. el control político, ¿no? Y debo decir que acá es necesario recomponer el control político para buscar con ello, pues, efectivamente, que exista Una un mayor balance estabilidad. del Estado sin que quieran eliminarse unos y otros. Claro. Entonces, para que se entienda bien, la idea es esta. No hay disolución del Congreso, pero hay una renovación, un cambio con fecha fija, con cronograma. ¿No te gusta el Congreso? Espérate unos meses, ya va a cambiar. Va a cambiar. Cada 2 años y medio, la correlación, y está en tus manos. El voto está en tus manos. Primer acto. Lo segundo es, el presidente es un ladrón. Ah, que se le juzgue. No se puede escudar en la inmunidad presidencial. Eso no sé. Ahora, que se mantenga la vacancia por incapacidad moral para personas pues que efectivamente tienen un problema psíquico, ¿no es cierto? Está mal, o sea, de la mente, ¿no es cierto? Pero no para utilizarla para hacer una revocatoria de mandato de presidencial que en nuestra constitución tampoco existe. Entonces, aclaradas las cosas, los dos poderes tienen un nuevo equilibrio y podrían manejarse mejor, ¿no es cierto? Ahora, hay otros temas, doctora, que también están sobre la mesa. Hacer primarias es, creo yo, en el Perú, sin partidos políticos sólidos, indispensable, porque es la sustitución a esa falta de institucionalidad partidaria. Pero para hacer eso se necesita tiempo y no hay. Y además, a los partidos no les gusta, ya lo Así hemos visto, es. no les gusta. La ley ya se aprobó y se han excusado ya 2 veces de hacerlo
por el COVID. Y ya no hay COVID. Entonces, tendría que hacerse primarias. ¿Cuánto le añade al cronograma de 7 meses hacer primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Eh, Creo que lo que habría que pensar la vez pasada también fueron los organismos electorales quienes se sumaron a este pedido de no hacer las Primarias. PASO peruanas, ¿no? Porque se dijo que eran un copy-paste de otros procesos. En realidad, ni Argentina ni Uruguay tienen un proceso similar al diseñado. Lo que tenemos que mirar más allá de que se hagan las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es cuál es la finalidad del tema. Yo siempre creo que la manera de entender las reformas políticas es entender cuál es el diagnóstico de la sociedad, qué objetivo tiene la norma que quieres dar y solo así debatir alternativas, ¿no? Entonces, Claro. mirado el problema acá es que tenemos partidos políticos muy débiles o en muchos casos inexistentes porque terminan siendo un poco franquicias. La reforma buscaba que se eliminen las franquicias y que solo compitan quienes tienen ciertas preferencias electorales y que se busque justamente que vayan los ciudadanos a votar, no para meterse, como se ha dicho, pues en la organización partidaria, sino para lograr que haya una mejor y mayor representación y mayor idoneidad en las candidaturas, que ese en el fondo termina siendo uno de los puntos centrales, ¿no? Y creo que tanto las propuestas que se presentaron en la CADE como las que ha presentado Coalición Ciudadana, como las que hemos escuchado de otras instituciones, buscan una mayor idoneidad en los candidatos. Lo que no se quiere es que al día siguiente que se inscriben aparecen que hay pues candidaturas con altas contingencias penales, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Creo que el punto allí es buscar candidaturas que respondan a un deseo de representación, de canalizar demandas ciudadanas y que respondan, como tú dijiste hace un momento, liderazgos en sus comunidades. Entonces, Bueno, si se hacen internas, creo que doctora, la otra, sí, me perdón, la dicen otra que alternativa, solamente para redondear la idea, sí, es buscar que representen a un grupo grande de los afiliados, ¿no? Suponiendo que esto funciona de esta manera, porque lo que hemos visto en las elecciones pasadas es que el número de afiliados que participó era realmente menor al 10%, ¿no? mínimo, pero mínimo, muy poco representativo. Doctora Campos, me indican que usted tiene un compromiso y que tiene que partir. Yo espero verla también en las pantallas. La doctora Campos es profesora universitaria y se necesita mucha docencia, con mucha calma, escuchar a los jóvenes que están protestando hoy en las calles y decirles, bueno, esto que estás planteando sí se puede hacer, si se dan estas condiciones. Esto que estás planteando no hay condición alguna para hacerlo, o esto que estás planteando es una muy buena idea y se puede hacer, pero que es necesario que se sientan por lo menos atendidos en su reclamo. Y yo lo que veo ahorita es que nadie está discutiendo eso que están pidiendo. O sea, después vamos a ir sobre eso, ¿no? ¿Por qué una asamblea constituyente no es posible? Eso hay que explicarlo una y otra vez. ¿Por qué no se puede hacer elecciones el próximo fin de semana? Porque no es una asamblea. ¿Por qué si renuncia a Dino y se disuelve el Congreso, nos quedamos sin poder en el Estado? ¿Quién gobierna? Entonces, eso hay que explicarlo despacio y despacio y despacio para que se entienda. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido usted muy clara y vamos a tenerla nuevamente en el programa, ¿no? ¿Verdad, Tabel? Así es, Rosa María, Muchas le gracias, agradecemos. Rosa María. Muchas gracias. Gracias Hasta a la pronto. Hasta doctora. luego. Y ahora sí nos toca ver hacer la pausa, Sí, que lo hemos vamos a la hecho, pausa. para poder regresar con las preguntas del público, que deben haber muchas, Hay y ir bastantes preguntas. poco a poco sobre eso. Expliquemos el problema constitucional una y otra vez hasta que se entienda bien y por qué la Constitución dice las cosas que dice, ¿no? Porque la Constitución podría estar equivocada, ¿no? Hay gente que me dice, esa es la Constitución de Fujimori. Ya, lo mismo decía la del 79.
Y en algunos casos lo mismo dice la del 33. O sea, 80 años de constituciones y todas dicen lo mismo. ¿Y por qué? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos agradeciendo a Palestra Editores. Las novedades del Fondo Editorial Palestra en librerías Tu Macro, ubicada en Avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Y les recordamos también que tenemos nuestra rifa, que es este viernes. Ayúdennos, los boletos están a 5 soles. Puede usted adquirir un boleto a 5 soles y está ayudando a Radio Santa Rosa. Va la gente BCP, deposita 5 soles y el voucher nos lo envía al teléfono que aparece en pantalla, 959-679-662. Así que este viernes es la rifa, esperamos, ¿no?, que nos ayuden, y los calendarios litúrgicos también. Y si usted está en el extranjero, muchísimas gracias por ir al PayPal. Por ejemplo, Fernando Nieri, muchísimas gracias, nos ha enviado su donativo. Y también Gloria Fuentes Zúñiga. Muchísimas gracias a los que entran al PayPal para ayudar a Radio Santa Rosa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos en A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Por qué no podemos tener las elecciones antes de los plazos fijados? Ayer el doctor Fernando Tuesta nos hablaba de 270 días. Y el público nos está pidiendo, Rosa María, si puedes hacer un resumen del por qué, porque es necesario difundir, porque se vienen repitiendo cosas que no son posibles de hacer. Por favor. Bueno, vamos por partes. Primero, algunos anuncios importantes. No hay clases en algunos lugares del Perú. Es verdad que ya estamos al final del año escolar, felizmente. Gracias a Dios los chicos no van a perder clases. Pero en los lugares donde todavía había actividad educativa, clausuras, en fin, otras cosas, todo se ha cerrado. Lo que se ha señalado es que en el cercado de Lima no hay clases, en el cercado de Lima, en el resto de la provincia de Lima sí, pero en Arequipa no hay clases, en Ica no hay clases, en Apurímac no hay clases. Hay unas 10 regiones que están suspendiendo labores escolares, que son las 10 regiones que tienen, lamentablemente, actividad muy violenta y que se prevé va a ser muy violenta. Me llegan noticias muy malas de Arequipa, donde también hay problemas, no solamente los que se realizaron ayer en Majes o en Sigua, sino ya en la ciudad de Arequipa. El aeropuerto de Lima está resguardado, hay que decirlo, muy bien resguardado por la policía y por el ejército. El ejército está haciendo control de activos críticos, por eso también recuperó ayer muy rápidamente el aeropuerto de Andahuaylas, y también han recuperado o está bajo custodia el aeropuerto del Cusco, que se tuvo que cerrar anoche de manera preventiva, pero el aeropuerto Jorge Chávez está funcionando con absoluta tranquilidad. Las fuerzas del orden están resguardando el aeropuerto de Arequipa, donde se espera que se realicen operaciones el día de hoy, pero la ciudad de Arequipa tiene varias avenidas con piquetes dentro de la ciudad, así que la situación está complicada. Me están mandando fotografías, tengo mucho para compartir, pero lo que me indican en Arequipa es que tampoco hay clases. Hay comunicados, el único gobernador del Perú que se ha alzado, digamos, contra Dina Boluarte y no la reconoce como presidenta es el gobernador de Puno. Pero el resto de gobernadores del Perú está pidiendo calma, está pidiendo adelanto de elecciones, está pidiendo que la Policía Nacional intervenga, cosa que a estas alturas es un poco complicado, hay que decirlo, porque ayer se dio la cifra 119 policías heridos y
No les paso las imágenes porque seguramente las han visto y son terribles. Entonces, aquí se combinan de nuevo, hay que decirlo una vez más, muchos factores. Estos no son terroristas, como se dice desde Lima, por el amor de Dios, sáquense eso de la cabeza, ¿ya? Eso es un cuento. Ayer yo estuve reportando, el director de DIRCOTE, que tiene hipótesis de trabajo, y sus hipótesis son eso, son tesis. Una es que efectivamente hay infiltrados, sí, y dicen que tienen bien documentado un trabajo de inteligencia donde ubican en manifestaciones rostros y esa persona tiene antecedentes y esa persona que tiene antecedentes está vinculado con determinados actos delictivos o con el Movadef o con remanentes de otras organizaciones que han tenido historia de violencia en el pasado. Eso sí lo pueden documentar. Y eso existe, eso nadie lo discute. Lo otro son intereses de caudillos locales. Y ahí hay de todo, desde minería ilegal, ¿no es cierto? Gente que contrata mano de obra, eventual o temporal, para determinadas actividades y que le pide que también trabaje, entre comillas, durante 2 o 3 días en una toma de carretera. Y esta movilización se va estructurando de esa manera, a veces de una manera clientelista. Hemos visto camiones de personas siendo sacadas de la parte alta de Chala hacia Chala. Y eso cuesta, eso tiene un costo. ¿Para qué? ¿Por qué? A eso es lo que hay que investigar a profundidad. Y luego tienes a la mayoría de la población que se ha alzado furiosa con las muertes de las personas. Eso es lo que más empatía genera y lo que más rabia genera contra la policía y contra las Fuerzas Armadas. Porque hay 7 muertos, de los cuales 2 son menores de edad y hay 3 que tienen 18 años. Gente que ha tenido que morir, que la bala perdida, que fue la policía, en efecto, pero el hecho concreto es que están muertos. Y esto está siendo informado por el Ministerio de Salud, que también está en emergencia, en zonas muy pobres del país, tiene que atender a policías y a manifestantes en condiciones muy precarias. Eso es lo que estamos entendiendo hoy. Y yo creo que hay varias cosas que decir sobre la conducta del Ejecutivo y el Legislativo. Ayer en la mañana, el presidente del Consejo de Ministros estuvo con Patricia del Río, después de que ella me entrevistó a mí muy temprano, y por eso me lo comentó también muy temprano, yo no lo pude ver, y le dijo que no tenía tiempo para ver noticias porque estaba revisando currículums. Deben ser una de las peores declaraciones que he escuchado en mi vida. Porque lo último que quiere el país es escuchar cómo el presidente del Consejo de Ministros contrata más gente. Acá hay un tema de lógica de su gente y mi gente, ojo, exacerbada por Pedro Castillo durante más de 16 meses. Pero tú no puedes decir que no estás escuchando noticias. Y luego te presentas en el Congreso y esta hipótesis que tiene la DINCOTE, que es razonable porque es la DINCOTE y a eso se dedica, es una hipótesis que no termina de tener un claro sustento. ¿Cuál es la hipótesis del señor Angulo? Pedro Castillo sí había organizado un golpe de Estado mucho más elaborado de lo que todos creíamos. Es decir, no solamente leyó este discurso sin apoyo a las Fuerzas Armadas, sino que tenía bases en algunos lugares del Perú que se iban a alzar, ¿no es cierto?, a defender un gobierno de facto. Pero esa teoría se cae primero porque estamos hablando de 10 regiones, no estamos hablando de las 24 regiones del Perú. Segundo, estamos hablando de focos, ¿no es cierto?, de violencia. Tercero, Pedro Castillo no tiene partido real, no es Perú Libre, no es Bermejo, no es el FENATE, son todos ellos a la vez. Y coordinar eso previamente, pues es bien difícil. Entonces, sí, es verdad, hay grupos que quieren sostener la libertad de Pedro Castillo, y lo dicen. Grupos que quieren aprovechar para una asamblea constituyente que, lo hemos explicado varias veces, es un fetiche, pero no es una nueva constitución. Ni siquiera han leído esta, no saben lo que es una asamblea constituyente como
como expresión de la voluntad popular. Y tercero, sí quieren adelanto elecciones, pero las quieren la próxima semana. Y eso no es posible. Entonces, es muy complejo, pero con muñeca política, con conversación local, tiene que ser local, con reconocimiento de las víctimas y del daño causado, esta situación puede ir amainando, con un horizonte, por supuesto, en el cual el Congreso hoy debate el adelanto de elecciones. Hoy. Si quieren al 2024, por lo menos ofrezcan eso. Ayer que hacía el Congreso, discutía si Pasión Dávila tenía que ir a la Comisión Ética o no. Sí, pues el señor es un violento, pega por la espalda, merece una sanción, por supuesto. Pero otro día, pasado mañana, pueden hablar de eso. Hoy día podrían aprobar el adelanto de elecciones. Un congresista se queja porque el otro usa la palabra hermanos. Hermanos, les dice, ¿no? Ah, has venido con tus hermanos. ¿En serio? Yo miraba y decía, señor Cabero grita, me han dicho imbécil, me han dicho imbécil. O sea, no, creo que no se dan cuenta, algunos sí hay que decirlo, porque anoche escuchaba unos mensajes que decían, por favor, dense cuenta del momento que estamos viviendo, todo el país nos mira, ¿ya? Pero lo que es importante es que aprueben con 87 votos. Si es que la izquierda dice que ellos quieren un adelanto de elecciones, que aprueben pues, que aprueben el adelanto de elecciones hoy. Si no votan a favor es porque quieren que el país se incendie y que el país sepa que son los que no votan a favor. Están contra el tiempo. Reitero, lo dije el día miércoles. Aquí, en la transmisión que hacemos en la República, que Dina Boluarte jurara hasta el 2026 fue fatal. Fatal. Ya no les crees nada. Dina Boluarte le dijo a todo el pueblo que si Pedro Castillo renunciaba, ella se iba. Y esa es una razón por la cual la gente está furiosa, porque no tiene credibilidad, no tiene competencia, no tiene credibilidad, es una traidora para la izquierda, es una advenediza para la derecha, está en la peor posición posible, no tiene partido, no tiene bancada, y tiene un primer ministro que dice que no ve noticias porque está leyendo currículums. ¿Cuánto creen que va a durar si es que no hay un cambio absolutamente radical? El único ministro que sabe qué está haciendo, de verdad, es el ministro de Defensa. Ayer explicó el trabajo de la Fuerza Armada. Ese es el que sabe. Ese ya ha sido ministro. Y si lo dejan hacer, tal vez con el ministro del Interior puedan desarrollar un programa lógico, razonable, que comience a amainar la protesta. Pero tiene que salir la presidenta todos los días a explicar el adelanto de elecciones. Tiene que ir a Andahuaylas, que es su tierra. O sea, piensen por un segundo qué es lo que está viendo todo el Perú. Si así la quieren en su tierra, pucha, ¿cómo será la señora? Es lo que todo el mundo está pensando. O si así trata su tierra, que tiene 5 muertos, paso, ¿cómo nos va a tratar a todos nosotros? Recién llegando. Urge todo es urgente para calmar la protesta. ¿Qué hay infiltrado? Por supuesto, nadie va por gusto a tirar, a romper las lunas de Panamericana, de América, a quemar un carro de Exitosa o a pegar a los reporteros de Canal 7. Hay otra reportera de Canal 7 que pegaron en el centro también. En el centro anoche han habido pequeños disturbios, por eso los colegios cercados están cerrados, pero se reorganizan y regresan. No son grupos en el centro muy grandes, estamos hablando de 2.000, 3.000 personas, pero sí muy violentos. Y ayer había una persona que ha sido herida gravemente en la cabeza, y hay la sangre, en fin, las imágenes son feas. Pero el Congreso, ni el Ejecutivo ni el Congreso, ¿se dan cuenta? El Ejecutivo tiene la tarea de salir e informar, tener presencia del Estado, policía y Fuerzas Armadas, presencia ahí donde tienen que estar,
identificar líderes locales y hablar con los líderes locales, caso por caso, que es dificilísimo. Y entender rápidamente que si un adelanto de elecciones calma, bueno, el Congreso tiene que estar a la altura también, y muy rápido. Ahora, regresemos a las explicaciones. ¿Por qué 270 días? A ver, para hacer una elección, hoy en el Perú, tienes que movilizar a 25 millones de personas. 25 millones de personas en 2 vueltas. ¿Ok? Ese es el tamaño de la operación logística. 2, tienes que organizar 88.000 mesas de sufragio, con 3 miembros en cada una, a los cuales tienes que capacitar, por lo menos lo mínimo. ¿Ok? Entonces, se desarrollan varios procesos a la vez. Un proceso es el proceso logístico, donde está RENIEC y OMPE. RENIEC tiene que tener listo un padrón, ¿ok? Un padrón de 25 millones de sufragantes. OMPE tiene que hacer un empadronamiento de locales escolares, movilizar su software para hacer que la gente se inscriba en el local que quiere votar, movilizar su software para establecer condiciones especiales de voto de discapacitados, adultos mayores, establecer el tipo de votación que se va a realizar en cada lugar, diseñar el material electoral, no solo tu cédula de votación, sino también las cartillas, el material educativo, el ánfora, todo lo que tiene que ver con el padrón que firmas, todo eso se tiene que mandar a imprimir y diseñar sobre la base de la información que te da RENIEC, que tiene que cerrar su padrón. ¿Ok? Cierras tu padrón, se supone que lo cierras casi un año antes o 7 meses antes. ¿Ok? Luego de que tienes toda esta operación logística montada, ¿ok? Con todos los diseños hechos, que esperan en la cédula a que el jurado resuelva todas las impugnaciones posibles y a veces no completa y vas con una cédula que ya no corresponde a los que están compitiendo, muchas veces ha pasado en el Perú. Todo ese proceso tiene un tiempo, pero también hay el proceso por el cual, primero, yo quiero ser candidato, soy afiliado a un partido político, le digo a mi partido, yo quiero ser candidato. Mi partido me escoge como candidato. Mi partido me escoge como candidato tiene un tiempo. ¿No es cierto? Tengo que inscribirme, tengo que postular, la asamblea tiene que votar por mí, ya soy. De ahí vamos a una primaria. Inscrito que fuera por el partido, entro a una primaria. Me elige el pueblo. Ahora soy el candidato del partido. Luego de esa primaria, tengo que pasar por un periodo de inscripción ante el Jurado Nacional. No sé si se va a adelantar el periodo de inscripción antes, pero tengo que presentar mi hoja de vida. Mi hoja de vida puede ser impugnada. La tengo que presentar dentro de determinado plazo. Si lo presento después del plazo ya no juego. ¿Ok? Una vez que mi hoja de vida, yo estoy limpio, no me han tachado, ya, listo, ya estoy en carrera, tengo que difundir mi propuesta. No me van a dar 2 días para hacer eso. Tengo que hacer una campaña. Tiene que haber una franja electoral donde me permitan difusión de mis ideas, de mi pensamiento, de lo que yo quiero. Dame 30 días, dame 60 días para explicarle a la gente qué cosa quiero. Necesito visitar a mis bases, a mis localidades. Tengo que hablar, tengo que decirle a la gente qué quiero, qué voy a hacer por ellos. Tengo que debatir con otros candidatos, tengo que debatir con la gente. Tiene que haber debates nacionales. La gente tiene que ver a estos candidatos y luego la gente tiene que ir formando su juicio para poder votar. Llega el día de las elecciones. ¿Ok? Despliegue nacional logístico de todo el material electoral. Repliegue de todo el material electoral. Resultados, impugnación de resultados, hasta que finalmente llegas a la proclamación del ganador. Entre yo quiero ser candidato y la proclamación del ganador pasan 9 meses, porque hay que hacer todo lo que les he dicho.
Es como, miren, una fiesta patronal, ¿ya? Tiene ese nivel de organización. También. Todos sabemos que va a ser el próximo año, pues ya estamos comprando los disfraces, estamos ensayando los bailes, estamos contratando no sé, los fuegos artificiales, todas las cosas que se hacen con un calendario preestablecido ya tienen una planificación y una programación. Un año escolar se planifica. En marzo haces estas actividades y en diciembre estas otras. Se necesita una programación y una planificación. No pueden pensar que se puede hacer una elección de aquí al mes que viene. Eso es inaudito. Ya, estos congresistas son detestables, tienen toda la razón, son soberbios, están desconectados de la realidad. A todo el mundo le da ganas de que se vayan porque ganan una plata que no merece, maltratan a la gente, algunos están vinculados con delitos, están siendo investigados por delitos. Hay uno fugado, otro que ha violado a una mujer. Estamos completamente de acuerdo. Pero la única forma de que se vayan es con una nueva elección que los sustituya. Y para tener una nueva elección que los sustituya, tenemos que cumplir unos plazos. Ya, sin siquiera reformas, ¿ah? Sin reformas, ¿ah? La única reforma es que se adelante el plazo. Ya, listo, 87 votos y en enero 87 votos. Sin reformas, son 9 meses. Pero, además hay las primarias, que podría ser un año. O sea, entiéndase eso, no, no es por maldad, no es porque estás de acuerdo con ellos, no. Susel Paredes lo dijo, yo presenté mi proyecto en mayo para elecciones del 2023, pero lo presenté en mayo, lo están viendo en diciembre, porque el Congreso no quería, porque Fuerza Popular, Renovación, Avanza País no querían. Yo pertenezco a una coalición en transparencia que estamos pidiendo adelanto elecciones desde abril, con Castillo en el poder, pidiendo adelanto elecciones para los dos poderes del Estado. Y nos creyeron locos, nos dijeron que nada que ver, que eso no era posible, y bueno, hay que seguir peleándola. Y ahora ya tenemos esto sobre la mesa. Ahora, sin reformas, vamos a votar. ¿Qué cosa vamos a conseguir los peruanos? ¿Qué cosa vamos a conseguir los peruanos? Exactamente lo mismo que tenemos ahora. Un presidente elegido en primera vuelta con 10% del voto popular, que no llega a tener nunca, ¿no es cierto?, más de 30% de apoyo popular, con severos cuestionamientos, con denuncias por todas partes, con un Congreso desastroso, que no puede sacar una ley decente, que lo único que está protegiendo es su estabilidad para que no lo disuelvan, que promulga leyes inconstitucionales, que asalta a la SUNEDU, que formaliza el transporte informal de pasajeros. Ya, estamos de acuerdo, es un desastre, pero va a volver a ser un desastre si no cambiamos las normas. Y para cambiar las normas constitucionales necesitamos 2 legislaturas con 87 votos. ¿Para qué? Para que piensen un poco y no publiquen una porquería, ¿ya? Que hagan una reforma bien hecha. Demora, pues, por las que las opciones están sobre la mesa. Si es difícil convencer a la población de que un proceso electoral demora, imagínense lo que es convencer a estos congresistas con la calidad que tienen de que tienen que hacer reformas. Es dificilísimo convencerlos. En eso yo estoy con la población 100%. Son pésimos los congresistas. Dina Boluarte no merece ser presidenta. De acuerdo. Pero es lo que hay. Y no podemos seguir esperando que le metan bala a todos los que salen a protestar. Ya hay 7 muertos. ¿Cuántos muertos más vamos a contar? Desde el día domingo se los digo yo, ¿cuántos muertos están esperando? El país se va a incendiar. Alguien tiene que salir con liderazgo y explicar que hay un plan de salida. Explicar que hay un plan de salida. Y también darle tranquilidad a una población mayoritaria que es neutral, que no participa en las protestas y que está asustadísima.
en Andahuaylas, en Cusco, en Puno, en Arequipa, que están muy asustados. Y a los que toman carreteras decirles que tienen que dejar una vía libre cada cierto número de minutos. No tienen derecho a impedir la libertad de tránsito, no lo tienen. Pueden generar una molestia, pero no puedes generar el impedimento de libre tránsito, así como que los que asaltaron Gloria ayer tienen que ser identificados, están las fotos. La policía perfectamente puede ubicar la mercadería. Todo tiene código de barras. Es muy fácil a través de la mercadería ubicar a estas personas. Eso es lo que ellas no saben. Entonces, sí, la policía con inteligencia tiene que sancionar a aquellas personas que saquean. ¿Para qué? Para que no hayan saqueos hoy día, pues. Pero si nadie va detenido, van a seguir saqueando hoy. El fenómeno de los saqueos ya lo vimos en Chile. Arranca con 2 o 3 y de ahí queman 300 establecimientos, porque nadie los detiene. Entonces, eso se tiene que controlar muy rápidamente, y tienen que dejar de haber muertos en las manifestaciones. Algunos creen que los muertos van a disuadir, entonces ya la gente no va a salir porque hay muertos. Qué poca experiencia. Los muertos exacerban, generan muchísima más ira. Es más, desde la perspectiva más radical, ¿qué busca un senderista? Agudizar las contradicciones, lo decía Ismael. Mientras más violencia haya, mejor, porque vas a engendrar más violencia. El Estado no puede responder con la misma violencia con la que se ha atacado. Eso lo repetimos desde los 80s. Tienes que responder con inteligencia, con armas no letales, con detenciones, con cerco, con presencia. Esa es la forma de atacar. Nadie va a atacar el aeropuerto de Jorge Chávez si tiene un cordón policial y militar alrededor, como sucede en este momento. El aeropuerto de Arequipa está bajo control militar en este momento también. Pero puntos más vulnerables, sí. Si ayer se ha atacado Majes, que es una zona rural, mucho más abierta, y ahora las concentraciones están en la ciudad de Arequipa, lo que hay que cuidar es el parque industrial. Obvio, ustedes que creen que la policía no lo sabe perfectamente. Pero reitero, mientras eso sucede, el trabajo político de la presidenta es explicarle al país que se va, que ella se va y que está ahí de pura casualidad y que se tiene que ir. Y por supuesto, el sistema de justicia tiene que responder los insultos de 4 presidentes que dicen que en el Perú el presidente, expresidente y golpista Pedro Castillo no se le están respetando sus derechos humanos. Ya lo hizo la Cancillería peruana en un comunicado bien suave, ¿eh? Porque no muestra ni su extrañeza. Ha debido mostrar nuevamente su extrañeza. Que 4 países insulten a las autoridades peruanas de esa manera, porque lo que dicen los 4 presidentes de México, Argentina, Bolivia y Colombia, no lo olviden, esos 4 países, es que en el Perú, el presidente Castillo, al que todavía llaman presidente, porque no reconocen a Dina Boluarte como presidenta, ha sido víctima de un golpe o de una intentona golpista y que no se están respetando sus derechos en el sistema de justicia porque se le ha desviado de la jurisdicción. Es una barbaridad. Y que tiene que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender sus derechos. Yo espero que la señora canciller haga algo más enérgico el día de hoy. De verdad. Porque eso ya falta respeto. Y espero que el Poder Judicial demande del Estado peruano, que lo representa a través de la Cancillería, una respuesta más enérgica, ¿no? Por lo menos que llamen a los embajadores a expresar su protesta, o que entreguen una nota de protesta. Por lo menos, ¿no? Porque es inaceptable. No se ha sumado Chile, más inteligente creo yo, tampoco Lula,
en Brasil, ni siquiera Venezuela. Ya sabemos ahora quiénes son los enemigos del Perú, pero eso está clarísimo. O sea, 4 presidentes que respaldan a un golpista se declararon en el acto enemigos del Perú, pero no hay otra explicación. A ver que en sus países hagan un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y un presidente peruano salga a avalar al golpista. Es impresionante. En fin, adelanto de elecciones significa que en octubre del 2023, en 10 meses, estamos en primarias. En 10 meses estamos en primaria. Eso da tiempo para que todas las organizaciones políticas nuevas también aceleren sus procesos de inscripción. Porque si no les damos esa oportunidad, ¿quiénes se van a presentar? Los mismos que ustedes detestan, o sea, los mismos partidos. Solo los 10 que están ahora en el Congreso, nada más. Muchos de los cuales son cascarones y muchos de los cuales, después de las elecciones pasadas, no van a sacar un voto. Necesitamos un tiempo para que otras iniciativas también se inscriban. Y eso son los próximos 6 meses. La buena noticia es que a nadie se le ocurre que lo que tenemos hoy va a durar más allá de julio del 2024. Ya hemos ganado 2 años. Se iba en el 2026 la semana pasada. Y eso ya es una buena noticia. ¿Qué más tenemos que decir? Que lean la Constitución. Una y otra vez, esa es mi apuesta. Una asamblea constituyente, lo vuelvo a explicar, no es posible. Porque tendría que haber una anomia absoluta. Un dictador tendría que hacerse del poder, anular a todos los demás poderes, cerrarlo todo, tomarlo todo, y ahí convocar una asamblea constituyente. Velasco y Alberto Fujimori. ¿Eso es lo que quieren? No creo, ¿no es cierto? Porque todos los que piden asamblea constituyente no te dicen con dictador primero, ¿eh? Esa parte no te la cuentan. Para que haya una asamblea constituyente necesitas un dictador primero. Eso pretendió ser Castillo. Disuelvo el Congreso, elecciones, asamblea constituyente. Se convirtió en Alberto Fujimori. Eso es lo que hizo. Eso es lo que la gran mayoría del Perú no quiere. Entonces no tiene por qué estar muriendo gente en las calles si la gran mayoría del Perú no quiere eso. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María, nos vamos, ya nos vamos y ojalá que tengamos un día más tranquilo y pacífico que el día de ayer en todo el país. ¿Entendieron mis trolls o todavía no han entendido nada? Sí, yo creo que han entendido algunos, bueno, tú sabes que ya repiten por repetir, ¿no? Así que ya. Repiten por repetir, prensa, mermelera, prensa, caviar, prensa, mermelera, caviar, pero a ver, ni caviar ni prensa mermelera, acá hay 7 muertos. Muy bien. Nos vamos, Rosa María. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.